Hola, ¿qué tal? Ya estamos en el último programa de Conócete del 2024. Así que te quiero compartir cómo conocerte profundamente en el 2025. ¿Qué es lo que tienes que hacer justamente para que este 2025, como uno de tus propósitos, ahorita vamos a hablar de esa palabra porque la pongo entre comillas, sea conocerte? Y creo que aquí lo más importante de este título, conocerse profundamente en el 2025, tiene que ver con la palabra profundamente. A veces creemos que nos conocemos, sin embargo, ese conocimiento tiene que ver de una manera superficial con aquello que creemos ser o que nos han dicho que somos. El día de hoy te quiero compartir cómo atravesar esa barrera de la superficialidad para que regreses a ti y te preguntes una y otra vez quién soy, quién soy, quién soy. Y que tu propósito, otra vez entre comillas, de año nuevo, sea adentrarte a ti en una mirada profunda hacia ese ser que está esperando ser escuchado y que es tu sabiduría. Yo soy Glafira Rocha y esto es Conócete, cerrando el año 2024 y empezando el 2025 con un proceso de autoconocimiento. Arranquemos entonces. Desde los griegos y desde mucho antes de los griegos, hemos tenido la curiosidad de saber quién somos. Aquella pregunta que nos lleva realmente a descubrirnos como seres diferentes de una planta, de un animal, no tiene que ver con la racionalidad como nos han dicho. Sí y no, pero tiene que ver con que nosotros somos aquellos seres que se interrogan la existencia. Es decir, que nosotros somos aquellos, perdón, oh, dejen tomarle un traguito a mi té porque me entusiasmé en cuanto empecé el programa. Nosotros somos los seres que se preguntan por su existencia, es decir, por su ser, por su seridad, diríamos, su sereidad, si se puede decir en esta manera y como un neologismo. Somos los que nos preguntamos quién soy. Hasta ahorita no se sabe que hay una planta que se pregunte por su plantidad o un animal que se pregunte por su animalidad. Somos los existentes que se cuestionan su existencia. Eso quiere decir que a lo largo del tiempo, cuando nosotros nos hemos detenido a preguntarnos quiénes soy, quiénes somos, quién soy, es el movimiento, e incluso veo cómo me muevo yo en el cuerpo, es el movimiento que necesitamos para empezar a conocernos. Pero esa pregunta de quién soy, ¿tendrá una respuesta? Esa pregunta tiene que ver con aquellas frases comunes que usamos en el día a día cuando decimos ser yo mismo. ¿O no te ha pasado que a veces decimos, es que no me siento yo? ¿O simplemente voy a lograr la mejor versión de mí? Bueno, cuando nosotros nos decimos esas palabras o se las decimos a alguien más, a veces creemos que ese yo tiene que ver con una identidad justamente que nos han dicho que somos. A nosotros nos han dicho que somos de una manera y de otra desde que nacemos, pero ¿realmente somos eso? ¿Realmente nos conocemos porque los demás nos dicen cómo somos? ¿O creemos ser aquello que es aceptado por la sociedad y que por lo tanto luchamos por ser? Este programa va a ser más de preguntas que de respuestas. Imagínate, como te decía hace un rato, que los griegos o desde antes de los griegos ya existía esta curiosidad por saber quiénes somos. Ya existía, aquí te comparto una diapositiva, ya existía una necesidad por saber hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos y cuál es el camino que nos traza
la existencia de nuestro destino. Por eso han existido estas búsquedas adivinatorias por saber qué nos va a pasar, porque simplemente nosotros queremos saber a través de esa pregunta o esa interrogante que le hacemos a un oráculo, quiénes somos y hacia dónde vamos. Fíjense que el oráculo, desde la filosofía occidental, más famoso es el oráculo de Delfos, porque hay otros oráculos, incluso más famosos en la cultura o filosofía oriental, como entre ellos el I Ching, por ejemplo, ¿no? Que es justamente este libro que se llama el libro de las mutaciones, en donde tiras unas monedas y a partir de ciertas tiradas vas reconociendo qué es lo que te depara el futuro a partir de quién eres. En este caso, vean esta imagen, el oráculo de Delfos. En el oráculo de Delfos se viajaba para poder preguntarle a esta mujer, que es una pitonisa, que al parecer absorbía unos humos, unos olores, hay quien dicen que de laurel, tal vez, y entraban en trance. En este trance había una apertura hacia la existencia del otro y al parecer podía decirle qué le deparaba su destino. Pero fíjense lo que nos dice acá, lo que nos dice Sócrates. Lo que nos dice Sócrates en uno de los diálogos de Platón, dice, Sócrates le dice a Alcibiades, confía en mí, ingenuo amigo, y también en la máxima de Delfos. Conócete a ti mismo. Al prescribirse el conocimiento de sí mismo, lo que se nos ordena es el conocimiento de nuestra alma. Esta frase va a ser la que nos va a acompañar a lo largo de este programa. Sobre todo esto último, al prescribirse el conocimiento de sí mismo, lo que se nos ordena es el conocimiento de nuestra alma. En este sentido, nosotros vamos a profundizar en la filosofía sapiencial, ¿ok? Para poder acercarnos a la respuesta y transitar en el camino de la pregunta, ¿quién soy? Por eso les decía, lo más importante de Conócete a ti mismo, como se titula este programa, profundamente en este 2025, lo que nos atañe aquí es profundamente porque a veces creemos conocernos, pero simplemente no tenemos ni idea de nuestras posibilidades y capacidades. Entonces, fíjate, para poder adentrarnos en el conocimiento del alma, yo, yo apelaría aquí a una filosofía que te he compartido a lo largo de todo este año. Por eso quise cerrar con este programa, haciendo tal vez como un resumen de todo lo que trabajamos en este año. Tú te puedes ir al primer programa del 2024 todos los lunes ininterrumpidamente y verás que se van a cerrar con este programa, que por eso estos programas se llaman Conócete. Parte de esta máxima y también vinculado a esta filosofía. Lo que busca la filosofía sapiencial, que también se le conoce como filosofía perenne, que parte justamente de regresar a la pregunta ¿quién soy? La filosofía sapiencial nos invita, nos arroja casi casi a que aprendamos a conocernos a nosotros mismos, que era lo que pretendía Sócrates. La filosofía sapiencial también nos invita a regresar, a voltear a vernos para regresar al silencio y a la escucha profunda. Para poder conocernos entonces, así como dice Sócrates, y llegar al conocimiento de nuestra alma, en este sentido, nuestra alma sería recobrar un estado de sabiduría que nos hace partícipes de nosotros mismos de manera constante al observarnos. Y para eso necesitamos casi cerrar los ojos, y eso no quiere decir no ver, pero permitirnos, cuando se dice cerrar los ojos, lo decimos en sentido metafórico y algunas veces literal, cerrar los ojos significa apagar el exterior,
aquellos condicionamientos sociales para poder entrar a nuestro interior. Y en ese interior encontrar la voz de nuestra alma o el conocimiento de nuestra alma, que de aquí en adelante llamaré sabiduría o yo profundo. Entonces, lo que yo te quiero compartir es, si quieres realmente conocerte profundamente como un propósito de nuevo año, me quedé pensando, fíjense, me quedé así como en el silencio porque es este profundamente nos invita a detenernos, nos invita a la pausa. Si tú quieres conocerte de manera rápida, de manera arrebatada, de manera intranquila, ahí ya te está dando la señal de que te estás conociendo de manera superficial, ¿ok? Pues me voy a estar deteniendo, a veces para respirar lo que te quiero compartir, también para tomar un trago de té, pero sobre todo para que tú mismo o tú misma te detengas y en esa pausa regreses a ti y que no nos quedemos solo en una filosofía teórica, en teorizar, sino que entres en esa práctica y no te quedes solo rumiando, ¿ok? A partir de esto, entonces, es que voy a terminar esta primera parte con esta diapositiva, es que cuando nosotros queremos adentrarnos en ese conocimiento, necesitamos primero darnos cuenta que para conocernos hay que hacerse la pregunta, ¿quién soy? Y como lo dice Heidegger también, el filósofo alemán, más que preguntarnos quién soy, es preguntarnos quién estoy siendo. Si tú te preguntas por lo menos 3 veces al día durante todos los días del 2025, ¿quién estoy siendo? Y no te aferras a ninguna respuesta, sino que respiras en tu silencio y en una escucha atenta y tal vez esa respuesta llegue. Yo creo que será un gran propósito, ¿ok? Entonces, fíjate, para poder adentrarnos en este camino, lo primero es, aparte de hacer esa pregunta, es quedarte en el silencio y en la escucha para poder separar el ruido exterior y quedarte en tu interior. Pero eso te va a llevar a estas circunstancias que te quiero compartir de una vez, porque luego lo dejo hasta el final y cuando lo dejo hasta el final parecería que hago trampa, porque es como, nos mareó y nos dijo todo esto para decirnos que llegar aquí significaba incertidumbre, incomodidad, sentir el dolor, sentir duelo, salir de la zona de confort. Todo esto que te estoy compartiendo aquí, ¿ok? Ahorita voy a leer con más calma la diapositiva para quienes solo me están escuchando. Pero fíjate cómo lo quise compartir esta vez para que te des cuenta que el camino al que te estoy invitando de autoconocimiento es un camino de movimiento, es un camino de inquietud. Ahorita me voy a detener más en eso, pero es un camino en el que te estoy retando a salir de todas aquellas cosas que incluso te hacen sentir muy bien. Porque cuando tú dices, me quiero conocer profundamente, quiero a través de la filosofía sapiencial acercarme a mi propia sabiduría, acercarme a ese yo profundo, quiere decir que me voy a quitar la máscara de la superficialidad, ahorita voy a hablar de eso, y me voy a adentrar en no saber quién soy, porque es curioso, para saber quién soy, el camino se empieza sabiendo quién no soy. No soy esa máscara. Entonces, cuando ya no sé quién soy, voy a entrar en un, digamos, desapropiamiento de lo que yo creía que era. Y me voy a adentrar en la incertidumbre, en la incomodidad y también en el dolor de ya no saber quién soy, sentir ese dolor, pero no aferrarme a él y victimizarme, ni tampoco evadirlo, sino por el contrario, experimentar el duelo de dejar de ser quien he creído que soy, ¿sí? Esto lo voy a retomar tal vez hacia el final. Salir de mi zona de confort, y me gusta el otro punto que puse, porque fue como muy personal, revolcarme en sí misma, revolcarse en el sí mismo que se está transformando.
Es decir, este jaloneo de querer regresar a los malos hábitos superficiales en lugar de adentrarme en mi propia sabiduría. Observar la sombra de frente, que es, eh, que significa ver aquellas cosas que no me gustan de mí, pasar por una crisis existencial, ¿ok? Esto implica habitar la angustia, desapegarme, como lo decía hace un rato, de esa identidad que tenía antes, dar un salto de fe y a partir de eso generar un estado de libertad, responsabilidad y elección, ¿ok? Y los otros puntos que no mencioné, yo creo que son repetitivos. Parecería que les estoy compartiendo esto para que dejen de ver el programa, ¿verdad? Pero lo hice con la intención de recordarles que el camino del autoconocimiento no necesariamente es sufrimiento, ¿ok? Pero sí es un camino de aceptación ante cualquier circunstancia que nos vaya ocurriendo. Ok, cuando empezamos nosotros a indagar en este camino de la existencia, empezamos justamente, yo le llamo con la frase que a veces nos está atormentando y que a veces tapamos. El camino del autoconocimiento es un camino de descubrimiento en realidad. No es algo que voy a aprender de mí, no es algo que alguien me va a enseñar incluso, sino que necesito descubrir, quitar aquellas capas que han cubierto mi ser, ¿ok? El filósofo y maestro de hinduismo, déjenme acordarme, Ramiro Calle, que es un maestro español, dice que la autorrealización significa, o la autorrealización del ser, que es una búsqueda de la filosofía hinduista, la autorrealización del ser, se encuentra justamente en el camino hacia la búsqueda de mi yo real. Lo dice con unas palabras mucho más lindas, yo solo lo estoy parafraseando. El camino que nosotros emprendemos para conocernos tiene que ver con transitar ese sendero de empezar a descubrir, quitar toda esa maleza que está ahí y descubrir lo que realmente somos. Entonces no se trata de aprender, más bien a veces es de desaprender para darnos cuenta que este ser real siempre ha estado, ¿ok? Habrá filosofías que no estén de acuerdo con ello. Yo me estoy sosteniendo de la filosofía sapiencial, filosofía hinduista también, y de filosofía perenne. También un poco de filosofía existencialista, porque el mismo Heidegger, que es uno de los padres del existencialismo, nos dice que nosotros nos habitamos dentro de dos existencias, la existencia auténtica y la existencia inauténtica, que eso se los he mencionado todo el año. Pero a lo que voy con esto para ir cerrando, le vamos a llamar cotidianamente un yo real o un yo falso, ¿sí? Cuando nosotros queremos conocernos a partir del yo falso, lo que estamos haciendo es querer conocernos desde esa máscara. ¿Qué es ese yo falso? Que en las filosofías como la budista se le llama ego también. Ese yo falso es la máscara o el personaje que nos ha identificado. Ese personaje se conforma desde que nos dan nombre. Ese personaje se conforma también a partir de todo lo que nos han dicho que somos. Ese personaje se conforma con todos los requerimientos sociales de los cuales queremos ser parte. Entonces, vamos haciendo una máscara. Ojo, esa máscara es necesaria, ¿ok? Porque habitamos en un lugar lleno de personajes y de yo falso. La diferencia cuando nosotros estamos profundizando para conocernos es que sabemos lo que es esa máscara. Sabemos que traemos una máscara que está cubriendo ese yo profundo, ese yo real, esa sabiduría, ese logos individual al que apelan los estoicos, ¿ok? Es decir, esa sabiduría, esa guía que llames propia, que hay quien le llama hasta intuición. Yo prefiero no llamarla intuición para no confundirles ni confundirme yo.
¿ok? Cuando estamos hablando de conocer profundamente al yo, es descansar en esa sabiduría. Pero cuando vamos a cambiar de un año a otro, resulta que empezamos a hacer propósitos. Quiero ser esta, quiero ser la otra y quiero ser esta. Bueno, esos propósitos por lo regular se sostienen de la máscara del yo. Ese me conozco es desde la máscara. Por eso cuando digo, esta no soy yo, ¿a qué nos referimos? Este que hizo eso no soy yo. A veces creemos que ese que decimos soy yo es simplemente porque lo sentimos casi desde dentro y es lo acostumbrado a lo que hacemos de manera común. Entonces, cuando hago algo diferente, digo, no soy yo. Curiosamente, lo que te estoy pidiendo es, deja de hacer lo que haces siempre para que empieces a conocerte profundamente. Para empezar, ese conocimiento de manera profunda, necesitamos entonces de un movimiento. Necesitamos de un movimiento que Foucault le llama la inquietud, epimeleia seuton. Seguramente lo pronuncio mal, pero esa epimeleia significa la inquietud de sí, esa sensación de decir, ya no quiero ser este que estoy siendo, ya no quiero ser yo. Entonces, cuando empezamos con esa inquietud e incomodidad, por eso es importante sentir la incomodidad, significa que damos el primer paso en el recorrido del autoconocimiento o del conocimiento propio o de el conócete a ti mismo, ¿ok? Necesito estar inquieta, es decir, querer salir de mi zona conocida para entrar a mi zona desconocida de la existencia. Cuando yo empiezo a habitarme desde la insatisfacción, es porque lo que estoy siendo, lo que me han dicho que soy, ya me estorba. Y a partir de eso, nos adentramos en el ya no quiero ser yo. Cuando yo digo eso, a lo que me refiero es, ya no me están sosteniendo estas estructuras de vida, estos patrones, estas creencias, estos juicios, estos hábitos, y por lo tanto necesito moverlos. Y esa es la primera sacudida existencial. A veces esa sacudida existencial para regresar a ese yo real o a esa autorrealización, ¿ok? Desafortunadamente empieza por una situación límite. Y una situación límite, como nos dice el psiquiatra Jaspers, se da cuando algo irrumpe en nuestra vida, ¿ok? Y esa irrupción en nuestra vida nos saca de lo que conocemos. Desafortunadamente, una situación límite está ligada a la pérdida de un ser querido, es decir, puede ser desde la muerte, una pareja, incluso un trabajo, o sea, atravesar un duelo. Una situación límite puede ser una enfermedad que nos aqueje o le aqueje a un ser querido. Una situación límite puede ser incluso, eh, no sé, a ver, piensen ustedes más bien qué situación para ustedes sería límite, porque yo les puedo poner muchos ejemplos y ustedes dicen no es límite, pero no solo tiene que ver a veces con pérdidas. Una situación límite también simplemente es moverse de una ciudad a otra, en donde en esa ciudad ya me desconozco, ya no sé quién soy, o un país, ¿no? Que a veces puede no ser tan límite, pero para mí está atrapándome. Bueno, muchas veces no necesito esas situaciones límites para poner un alto y sentirme incómodo, respetar mi incomodidad. Por eso el primer punto, y se los compartí, no les estoy engañando, ¿ok? Necesitas incomodarte y decir, ya no quiero ser este que estoy siendo. Y no necesitar de una situación límite, sino a veces nos sentimos cansados, asqueados de la persona que somos en el día a día, hartos de hacer todo el tiempo lo mismo. Aprovéchate cuando te sientas en esa incomodidad para que entonces regreses a ti y el segundo paso, te adentres en esa curiosidad,
en ese misterio de descubrir, no de aprender, de quitar aquellas capas de tu vida que te han impedido saber quién eres. Por eso, dentro de la filosofía sapiencial, se necesita habitar el silencio, es decir, eh, generar un estado de autocontemplación, ¿ok? Ya no solo es observarte, ya no solo es decir estoy inquieta, estoy incómoda, tengo curiosidad de mí, ¿ok? Sino me quedo en mí, me contemplo. No es una mirada que puede llevar unos instantes, no es una observación que nos lleva unos minutos, es una contemplación que se arraiga toda la vida en la existencia. ¿Ok? Como nos dice, por ejemplo, acá de manera muy hermosa, déjenme encontrar la diapositiva, como nos dice Foucault, les voy a leer la diapositiva, cuando nos habla de la inquietud, que es el primer paso, que yo también le llamo, aparte de inquietud, incomodidad, para el camino hacia el autoconocimiento. La inquietud de sí mismo es una especie de aguijón que debe clavarse allí, en la carne de los hombres, que debe hincarse en su existencia y es un principio de agitación, un principio de desasosiego permanente a lo largo de la vida. ¿Ok? Por eso la contemplación es esa mirada profunda, esa observación constante a lo largo de nuestra vida. ¿Ok? Es ese aguijón, ese piquete existencial que nos mueve del día a día. ¿Cuántas veces has estado haciendo el trabajo habitual? ¿Ok? Y en ese trabajo habitual llega un momento, un instante donde dices, esto es todo en la vida. De veras, aquí me voy a quedar todo el tiempo levantándome a la misma hora, haciendo lo mismo, comiendo lo mismo. ¿Es todo? Y se siente desde lo más profundo de ti, aprovéchalo. Y no significa córrele y renuncia, no, significa regresa a ti para que eso mismo cotidiano que haces no te dé identidad, sino que tú le des identidad a eso cotidiano, a partir de saber quién eres conectado con esa sabiduría, ¿ok? Esto que nos dice Foucault entonces nos lleva a que nosotros respetemos ese movimiento y muchas veces ese movimiento que nos puede llevar a una inquietud y a una desesperación. Déjenme leerles lo que dice Kierkegaard, que viene en un mismo sentido. Cuando estamos en ese piquete existencial, en ese aguijón existencial, en ese movimiento, en esa inquietud o curiosidad, puede suceder esto que nos dice muy sabiamente Kierkegaard. Desesperar de uno mismo, querer uno mismo desesperadamente deshacerse de sí mismo, es la fórmula de toda desesperación. De suerte que también la otra forma de suerte, a ver, déjenme leerlo bien, déjenme tomar ahorita, es que esto está medio enredado, pero lo vamos a desenredar juntos. Desesperar uno de sí mismo, querer uno desesperadamente deshacerse de sí mismo, es la fórmula de toda desesperación. De suerte que también la otra forma de desesperación, que uno desesperadamente quiera ser sí mismo, puede resolverse en la primera, que uno desesperadamente no quiera ser sí mismo. ¿Ok? Fíjense cómo es esta desesperación, esta inquietud. Observen y sientan esas palabras. No estamos hablando de un movimiento eh, digamos, tan plácido. Después sí, pero en el primer instante es movernos. A veces ese movimiento duele, a veces ese movimiento nos lleva a la ansiedad, ¿ok? Cuando nosotros queremos, por lo tanto, saber quiénes somos, lo más probable es que tengamos que buscar
y descubrir quiénes ya no queremos ser. En este punto es que te comparto entonces un ejercicio que puedes hacer en cualquier momento de tu día y en cualquier momento del año y que yo le llamo el ejercicio del proyector, porque ahí nos da una separación de ese yo superficial y de este yo sabio, que le vamos a llamar el yo real, ¿ok? Pero inevitablemente van juntos, no se pueden separar mientras estemos habitando en este mundo y en esta tierra, ¿ok? Te voy a pedir que en este momento cierres tus ojos. Claro que si solo me estás escuchando, adelántale el ejercicio, pero si tienes la oportunidad de hacerlo antes de que se acabe el año, estaría genial que te detuvieras a hacerlo. Cierra tus ojos. Ahora que tienes tus ojos cerrados, imagina que frente a ti estás tú mismo o tú mismo. Ahora, a esa persona que estás viendo frente a ti, que eres tú mismo o tú misma o tú mismo, quítale el nombre. Imagínate que ese ser frente a ti no se llama como tú te llamas. No tiene nombre. Ese ser frente a ti no tiene una identidad de género. No es un hombre, no es una mujer. Es un ser. Ese ser que tienes frente a ti no tiene aquellas ideas, aquellos traumas que le dolieron a lo largo de la vida. Es más, ese ser no tiene pasado. Quítale todas las memorias de su infancia y de su pasado. Quítale las memorias de su adolescencia, quítale todas las ideas y construcciones de aquellas cosas que le dijeron que es. Y detente un instante sintiendo qué te va pasando. Respíralo. Al quitar todas estas construcciones, ¿con qué te quedaste? ¿Qué te ocurrió? Detente, incluso si quieres darle pausa al video y quédate en ese silencio de lo que va quedando. Ese ser que tienes frente a ti incluso no tiene cuerpo. ¿Qué está pasando? ¿Qué sientes? Respira profundo, abre tus ojos y yo te invito a que escribas qué te pasó, incluso si me lo quieres compartir en alguna de mis redes sociales, mándame un mensaje directo y me dices qué te pasó, ¿ok? Bueno, hay muchas cosas que te pueden ocurrir, pero cuando yo comparto este ejercicio en algunos talleres, ha habido varias respuestas, ¿ok? Hay quien descansa porque dice, me quité la idea de lo que me han dicho todo el tiempo que soy. Por ejemplo, hay personas que dicen, cuando yo me quité ese trauma de la infancia que me dolía tanto, ese acontecimiento tan fuerte, sentí que algo me hacía falta, sentí que ya no era yo, porque me he identificado tanto con esa herida que ya no sé quién soy sin ella. En otros momentos me han dicho que han sentido que entonces son personas que se quedan como con Alzheimer en un espacio en blanco, ¿ok? Cuando sucede esto, yo lo que les digo es, a ver, yo estoy diciendo quita todas tus memorias, todas tus ideas, pero si tú sigues identificándote con la idea de locura, con la idea de demencia, quiere decir que sigues manteniendo una idea, quiere decir que sigue estando ahí esa identidad que se ha aferrado a un constructo de enfermedad. Si te pasó eso, no te preocupes, vuelve a hacer el ejercicio y quítale todas las ideas, todas.
Yo sé que es un ejercicio y que es imposible quitar todo, sin embargo, nos acompaña porque muchas veces hay personas que me han dicho, me he quedado en una sensación de paz, me he quedado dándome cuenta que yo no soy eso que me han dicho que soy, que ni siquiera soy mi nombre. He descansado de tener que cargar con todo aquello que me dicen que debo de ser y que no logro ser nunca. Entonces, me gusta hacer este ejercicio del proyector, como yo le puse, porque justamente hay una desidentificación de la máscara para regresar no a la nada, sino a esa sensación que sostiene la máscara, ese fondo de sabiduría en el que descansamos, que es el logos individual o nuestra guía interna, o lo que nos da sentido. Cuando yo me quedo ahí, descanso. La mayoría de las personas, cuando hago el ejercicio, por supuesto lo hago más lento, se quedan en este fondo un rato, ¿ok? Tú lo puedes hacer tú solo, tú sola, imaginándote frente a ti y quitándote todo aquello que crees que eres, todos aquellos recuerdos, todas aquellas memorias. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Es probable que te empiece a dar esa angustia por sí misma de decir, entonces ya no soy yo, que era lo que les decía hace un rato, ¿no? Ya no quiero ser ese yo, pero cuando haces el ejercicio, a veces por segundos te colocas en descansar, en esa no identidad o desidentificación de la máscara, ¿ok? Entonces, ¿a qué voy con esto? A que justamente cuando nosotros hacemos propósitos de año nuevo, aquí es donde yo ponía entre comillas propósitos, cuando hacemos propósitos de año nuevo, los hacemos desde la máscara. Y entonces, ¿qué ocurre? Al siguiente año se nos desinflan las ganas y ya no hacemos nada. Al siguiente año, a los siguientes meses, nos da flojera, pero luego, ¿qué ocurre? Me frustro. Por eso el autoconocimiento profundo, que es lo que te propongo, no es hacer propósitos de año nuevo, es tomar conciencia de mis transformaciones para regresar a que ese fondo de sabiduría sea el que rija y el que se dé cuenta que esa máscara es solo un requisito y una herramienta para hablar con los demás, porque siempre tenemos la máscara, no nos engañemos, ¿ok? Si ya somos, digamos, maestros iluminados, los maestros iluminados juegan con su máscara y por eso vemos en algunas enseñanzas, incluso series, películas, que los maestros iluminados se comportan a veces de una manera horrible u otros son demasiado amorosos. Bueno, todo eso siguen siendo máscaras. La diferencia con un maestro iluminado es que no se aferra a esa máscara, es que sabe que esa máscara no es identidad, está abrazado por ese fondo de sabiduría y tiene una mascarita que se pone y se quita. Bueno, ustedes y yo no somos seres iluminados. A lo máximo somos seres que se reflexionan y que están dispuestos a conocerse a lo largo de toda su vida. Eso hace lo único y me parece que en este momento en el que estamos en la vida, pues puede ser un gran paso. Por lo menos así lo veo yo, ¿no? Entonces, regresándome a esta idea, ¿qué es lo que ocurre cuando hacemos propósitos de año nuevo desde la máscara? Por lo regular va a haber frustración, ¿ok? Va a haber una frustración porque al estar tan identificado con todo esto que hicimos en el ejercicio, que nos construye desde las memorias y hasta los dolores, pues quiere decir que no voy a estar capacitado para seguir alimentando esa máscara. A veces lo lograré, la máscara se solidificará y me voy a perder de conocerme profundamente. Me voy a conocer superficialmente, voy a creer que me conozco y voy a decirle a los demás que me conozco, pero ¿saben qué? Va a ser una farsa, porque a pesar de que sientes que te conoces superficialmente, es muy probable que te sigas sintiendo vacío y que sigas buscando más y más y más.
cuando en realidad no es buscar más, es quitar más y quitar más para descubrirte, ¿ok? Entonces, lo que yo te propongo en lugar de propósitos, y aquí te voy a dejar una tarea por si la quieres hacer antes de que se acabe el año, es justamente que en lugar de hacer propósitos de año nuevo, déjenme buscar por aquí la diapositiva, que en lugar de hacer propósitos de año nuevo, hagamos una práctica que yo le llamo conciencia transformacional. Puedes decir, bueno, pues son propósitos, podrían ser propósitos, pero la intención es diferente y como la intención es diferente, dejan de ser propósitos para convertirse en conciencia transformacional. La conciencia transformacional, la conciencia transformacional, fíjense, significa justo todo esto que les he dicho. Emprender el camino del autoconocimiento, pero desde una conciencia, ¿ok? De todo aquello que he podido transformar en mí, de lo que puedo transformar a mi ritmo, con conciencia, con base en mi experiencia. ¿Qué significa esto? ¿Ok? Por si lo quieren hacer de manera ustedes mucho más tranquila y pausada. Te vas a sentar en un lugar tranquilo, te vas a detener, vas a hacer este ejercicio que yo te propuse en donde te desidentificas del yo superficial, pero desde este fondo que en el que descansas de sabiduría, ¿ok? Empiezas a darte cuenta con base a tu experiencia, a tu ritmo, vas a poner dos circunstancias, dos situaciones, dos aspectos que tú estés dispuesto a transformar, pero fíjense bien, desde el proceso de conocerte más profundamente. ¿Qué significa? Desde mi sabiduría, escuchando mi sabiduría, ¿qué puedo transformar de mi pensamiento? Y a lo mejor yo te diría, puedo transformar que aquellas frases pesimistas que no me dejan nada y ni siquiera son una crítica constructiva, respirarlas y dejarlas ir. A nivel de pensamiento, quejarme de aquellas cosas que no dependen de mí y que definitivamente solo me restan. Una conciencia transformacional no es me prometo hacer algo, no, es tomo conciencia de la necesidad genuina que tengo de transformar esto en mí para habitarme cada día más de mi yo profundo o de mi sabiduría. A nivel emocional, ¿qué es lo que necesito transformar para habitar más mi sabiduría? En mi cuerpo incluso. Puedo decir, necesito hacer más ejercicio, pero no necesariamente para que los demás me aplaudan, sino porque mi cuerpo se puede sentir más ligero, atender más a mi cuerpo para saber qué es lo que necesita comer y alimentarme con sabiduría, por ejemplo, ¿no? Y al nivel de las acciones, por supuesto, cuáles son aquellos hábitos a mi ritmo, a mi paso, que me acompañarían para regresar a mi propia sabiduría, ¿ok? Y lo que sigue del ejercicio es lo siguiente, ¿no? Ya que tú haces este ejercicio despacito, con tiempo, lo dejas por ahí descansando y luego, unos minutos después, respondes esto nuevamente, cerrando los ojos, como dice aquí, con una respiración consciente y una escucha atenta, como si mi sabiduría me respondiera. ¿Qué me impide cambiar para yo conectarme con mi sabiduría? ¿Qué me impide realmente ser ese yo profundo que atraviese mis pensamientos, mis emociones? ¿Cuáles son aquellas acciones y también qué relaciones externas y también cómo me relaciono yo con esas
personas, las relaciones no solamente son las personas, sino las relaciones en cuanto a lo laboral, a lo social, a lo profesional, a lo corporal, incluso cómo me relaciono con mi cuerpo, me impide cambiar. Entonces, para responder estas preguntas, nuevamente, desde la filosofía sapiencial, la invitación es, habítate en tu silencio, ¿ok? Habítate en tu silencio y respíralo y deja que sea esa no identidad, entre comillas, porque no lo logramos del todo siempre, te responda y cuál va a ser, digamos, el secreto para que sepas que sí es tu sabiduría. Las respuestas vienen desde la tranquilidad. Las respuestas no vienen desde la ansiedad. Si estás muy agitado y ansioso, date más tiempo y las respondes después. Cuando tú te des cuenta que estás en ese espacio, entonces te darás cuenta también que estás habitando tu propia sabiduría, tu propio guía interno, ¿ok? Fíjense, aquí creo que la filósofa Mónica Caballé lo dice muy bien para que nosotros podamos identificar quién está respondiendo, la máscara, el que cree conocerse, o la sabiduría, aquella que está abierta al proceso de conocimiento de manera profunda. Lo dice muy bien Mónica Caballé. Nuestra inteligencia profunda no nos habla a través de un discurso elaborado, sino de forma sutil, a través de un sentir profundo que se expresa en todas las dimensiones de nuestro ser, espiritual, psíquica y corporal. Y el signo de que estamos en el camino, de que estamos haciendo lo que tenemos que hacer, aunque haya dificultades externas, esto es muy importante, es la paz interior. Esto parecería una paradoja. Aunque yo esté en un problema, pero estoy sostenida, estoy descansando en esa paz interior, voy a escuchar esa guía interna que no necesariamente es una vocecita de bueno o malo, quitemos esa parte moral que nos habla. A veces es una sensación de certeza, a veces está más ligada al cuerpo que al pensamiento, ¿ok? Fíjense, hasta aquí yo podría dejar el programa y nos vemos, conócete a ti misma, pero no me quiero ir del programa sin compartirte cuáles son aquellas cosas que nos impiden conocernos profundamente, cuáles son aquellas, digamos, circunstancias que nos bloquean para que nosotros digamos, a ver, ¿por qué todo el tiempo digo que sí me conozco? ¿Por qué todo el tiempo de conocerme? Pero en realidad lo único que hago es sostenerme de ese yo superficial, de esa máscara, de ese yo falso y creer que me conozco. Bueno, porque vivimos todo el tiempo bajo el truco de creernos la máscara. ¿Cómo nos creemos la máscara? Bueno, lo hicimos más o menos en el ejercicio que hicimos ahorita déjenme buscar acá mis notas. Ajá. Lo que hicimos en el ejercicio del proyector, ¿ok? Lo primero que nosotros tenemos es un nombre. Cuando nacemos nos ponen un nombre y esto es importante, por favor, todos necesitamos un nombre. El tema es que nosotros empezamos a creer que somos ese nombre y vamos creando un autoconcepto, es decir, una autoimagen, una identidad. Y alguien que, Glafira, y yo voy a voltear, digo, qué bueno que yo voltee para que alguien sepa que yo me di cuenta, ¿no? El tema no es tener o no nombre, el tema es que yo creo que soy ese nombre, pero ese nombre no solo es Glafira, el nombre dice, esta Glafira, digamos, ese nombre abarca a una mujer con estas características, con un pasado de tal forma. Entonces, esa niña, ese niño, eh, en el que somos en algún momento, se fue creyendo
que ese es el que era, ¿no? No sé si les ha tocado que hay niños o niñas cuando son, o nosotros mismos cuando hemos sido muy pequeñitos, que nos hablamos en tercera persona, ¿no? Y decimos, Glafira tiene hambre, ¿no? A Glafira le gustaría tener esa muñeca, a Glafira quiere esas canicas, ¿no? Nos despersonalizamos porque no es que nosotros desde que nacemos, digamos, decimos, esto es mío. Por ahí de los 2 años aparece el sentido de posesión, en donde decimos, este es mi nombre, este es mi cuerpo, y entonces ya digo, yo quiero esa muñeca, yo quiero esas canicas, ¿no? Bueno, es parte del proceso del desarrollo de la máscara, pero volvemos a lo mismo. Estamos aprendiendo a conocer solo la máscara, la conocemos tan bien que creemos que somos eso, que nos da identidad y después quitarla es muy complicado. Nos podemos morir y nunca nos dimos cuenta y creímos que éramos ese personaje. El personaje es necesario, pero somos como el actor de la gran obra de teatro de la existencia, que está representando un papel, pero sabe que no es ese personaje. Ese es el secreto. Saber que no somos ese personaje. Ese es el proceso del autoconocimiento profundo. Pero si yo por el contrario me creo ese personaje, me aferro al personaje, me voy a dar identidad y me va a costar mucho trabajo. Ese es uno de los primeros bloqueos que tenemos para que no podamos conectar profundamente con el autoconocimiento. La idea de la autoimagen o la identidad, que es necesaria, pero lo que no es necesario es creer que es lo único que tenemos. ¿Ok? Detrás de esa máscara hay alguien que la está sosteniendo. Es el ser. Eso somos, el ser. Pero necesito esa máscara. Es necesaria. ¿Qué ocurre entonces? Que hay veces que sí nos podemos dar cuenta que, que esa máscara es parte de la vida y no solo eso, me doy cuenta que esa máscara es parte de la vida, pero que a lo mejor esta máscara nadie la aplaude, esta máscara no la quieren como quiere ser querida, esta máscara que yo traigo, este personaje no es tan aceptado. ¿Qué voy a hacer? Voy a generar entonces un ideal. Este es el siguiente bloqueo para no lograr el autoconocimiento. Aferrarme al yo ideal. Aguas con eso. Incluso yo, que tengo subiendo programas hace ya como 8 años, en algún momento he hablado de cómo lograr tu yo ideal. Y yo misma creía eso porque así me lo vendieron siempre. El yo ideal como lo que me va a hacer mejor, la mejor versión de mí. Así lo decimos, así lo decía yo misma. Pero cuando realmente empecé a encarnar, en algunos momentos de mi vida todavía estoy en eso, la filosofía sapiencial, me di cuenta que el yo ideal era una máscara imposible de alcanzar y que lograba un vacío constante en mí. Entonces, vamos detrás de aquello que creemos que me va a dar valor, de aquello que creemos que me va a dar sentido. Pero ¿qué pasa? Cuando yo no alcanzo ese yo ideal, me voy a frustrar. Esos son los propósitos de año nuevo. Sin embargo, si yo en lugar de generar un yo ideal, hago un viaje al retorno hacia mi sabiduría, voy a empezar a sentirme completa. Cuando yo estoy mucho más aferrada a la máscara, a un yo ideal, curiosamente, al separarme de mi sabiduría o de mi logos o simplemente del yo profundo, lo que empieza a ocurrir, fíjense cómo están mis manos así, ¿ok? Hay un vacío, me voy separando. Y yo creo que llenar ese vacío de muchas cosas es lo que me va a dar identidad. Entonces voy generando un yo ideal más grande y más me voy alejando de mí. Entre más yo ideal tengo, entre más identidad de esa máscara tengo, más vacío me siento. Y entonces, ¿qué ocurre? Me empiezo a enredar cada vez más y empiezo, por ejemplo, si tengo un vacío de existencia, voy a quererlo llenar con
eh, arreglarme de una manera, arreglarme de otra, a ver si así me aceptan y nunca me voy a sentir suficiente. Ese va a ser lo que llamamos ahora el síndrome del impostor, que por acá en el canal hay un programa que habla de eso. Me siento impostora porque medio logré el yo ideal, pero no me la creo, entonces más alejada estoy de mi yo real y lo que empieza a ocurrir es que siento vergüenza por no corresponder a los ideales, me siento insuficiente. Empiezo a tener un vacío de energía y entonces no tengo pasión, no tengo voluntad, empiezo a sentir, este, por ejemplo, un vacío de identidad y empiezo a imitar a todo mundo, ¿ok? ¿Qué pasa cuando siento ese vacío? Por ende, quiero llenarlo, voy a llenarlo y empiezo a quererlo llenar de compras, empiezo a quererlo llenar, o sea, en la medida en la que más ansiedad tenga por querer comprar más, por querer ser más, por incluso hasta por tener esta avidez intelectual para que todo el mundo crea que yo soy súper inteligente y tengo una avidez intelectual nada más de estar repitiendo las ideas de los otros, eso quiere decir que es el pozo profundo que me habita, ¿ok? Y hay mayor separación de un yo real, ¿vale? ¿Cómo voy a llenar, por ejemplo, un vacío de... Esto viene, si lo quieren profundizar más, viene en el libro El arte de ser de Mónica Caballero, ¿ok? Que se los he referenciado mucho y que, bueno, cierro el programa volviéndoselos a compartir. Cuando hay un vacío de inteligencia, como les decía ahorita, voy a querer llenarlo con acumulación de teorías. Si yo tengo un vacío de voluntad, a veces eso se va a transformar en terquedad o en ser obstinado u obsesivo. Si yo tengo un vacío, por ejemplo, y me siento débil, voy a fingir la fuerza. Si me siento minimizado, voy a querer impresionar a toda costa a los demás. Si yo tengo un vacío de espiritualidad, aguas con esto, voy a generar una máscara de espiritualidad en donde me haga un personaje bondadoso, amoroso, que oculte lo que realmente siente, que niegue sus defectos, y entonces lo que nos va a pasar es que nos vamos a sentir más vacío. Y en lugar de lograr mi mejor versión, como nos la venden, estoy logrando un aferramiento a esa máscara que me aleja de lo que realmente soy para llevarme solo a una existencia inauténtica, lo que significaría a vivirme desde la máscara con todos los requerimientos sociales, pero sintiéndome más vacía. Esto lleva, fíjense, este recorrido filosófico que les estoy compartiendo lleva varias psicopatologías. Este vacío que vamos sintiendo por querer generar una expectativa de un yo ideal o un yo identidad o el autoconcepto, como se conoce en psicología, que son bloqueos para realmente conectarme con mi sabiduría, pues me puede llevar, por ejemplo, a no tener una idea real de cómo es mi cuerpo y entonces me lleva a una dismorfia corporal. Me lleva a sentirme tan minimizado, tan falto de energía, que me puede llevar a que no alcanzo todos esos ideales que me han dicho que debo de ser y me puede arrojar a una depresión. O al contrario, a una ansiedad, a una avidez de querer tener más, 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 llevarme a tener una obsesión por las compras, llegar a una ludopatía que me puede llevar a habitarme en esos lugares de juego sin tener control, ¿ok? Todo esto, ¿por qué? Porque me creo conocer. Yo digo, no, yo me conozco tan bien que cuando voy al mall me siento tranquilo. Bueno, si te conoces, yo no digo que no. Conoces a tu máscara, pero conocerte profundamente, no. Porque si tú te habitas como lo hicimos en el ejercicio, desde este fondo de descanso y de sabiduría, no vas a querer ir a un mall. Y eso no quiere decir que yo no vaya a malls, ¿eh? Voy con todo en mi sabiduría para no comprar de más. Pero sí compro, ¿ok? No quiere decir que te vayas a un monte y a un cerro. Quiere decir que cada vez más te abraces, que cada vez más sientas ese yo profundo en ti
para poderte dar cuenta que eso es lo que realmente eres y que la máscara que es necesaria, reitero, simplemente es una herramienta para la vida que nos podemos quitar y descansar de ella y que en este camino de la existencia que nos va a llevar, perdón que lo diga así, toda la vida, ¿sí? Simplemente esté cada vez más abarcado por la sabiduría y que la máscara aparezca por momentos y que no sea la constante en nuestra vida, ¿ok? Voy a ir cerrando con esto, que yo creo que ya más o menos te compartí todo esto que te quería compartir y voy a regresar a la diapositiva primera que te compartí sobre el camino del autoconocimiento. Y ahora sí, girar esto en sentido inverso. ¿Por qué crees que sí es importante sentir incertidumbre, incomodidad, sentir dolor? Porque estás saliendo de tu zona conocida, pero no es tu verdadero autoconocimiento. Y lo que se duele, la ansiedad que sientes, no es la de tu sabiduría, es la de la máscara que tiene miedo de desaparecer. Porque si desaparece ese yo identidad o ese yo ideal, lo que va a ocurrir es que simplemente vas a creer que dejaste de existir para la sociedad y no vas a tener los beneficios. Pero nuevamente, parte de la vida es la máscara, parte del proceso es el del autoconocimiento, tiene que ver con la máscara, pero para poder abrazarlo con la sabiduría, vamos a tener que pasar por todo esto y si nosotros nos damos cuenta que es parte del proceso de la sacudida existencial de un autoconocimiento profundo, también vamos a abrazar el dolor, pero no para aferrarnos al dolor y convertirnos en víctimas o evadir el dolor e irnos a un hedonismo. Lo vamos a sentir, lo vamos a habitar, pero desde nuestra calma, con la satisfacción de que es parte de nuestro autoconocimiento. Yo sé que en esta hora sonaría como, ah, qué fácil, o simplemente, ah, Glafira ya lo hace. Yo te lo comparto porque sigo en el camino. Te comparto porque yo también me he tropezado, porque yo también me duele cuando me quito mi máscara, pero te lo comparto para que juntos y juntas emprendamos este camino que, aunque al principio nos sacude, es el camino de, digamos, la plenitud y que a lo mejor no nos va a alcanzar una vida para completarlo, pero que estando en el camino, como dice el poeta Machado, se hace camino al andar. Gracias por acompañarme no solo en este programa, sino a lo largo de todo este año y vamos a empezar el próximo 2025 hablando sobre la honestidad. Gracias por acompañarme, gracias como cada lunes reflexionar junto conmigo y juntos y juntas aprender a conocernos, pero profundamente.